Dios le bendiga a todos, hermanos. Damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos concede para exponer su palabra para la gloria de Dios. Vamos a orar para pedirle a Dios su bendición, su gracia, para que Él hable a nuestras vidas y que realmente seamos confrontados, seamos edificados. Oremos. Señor Dios, Padre Santo, alabamos su nombre, le glorificamos y le rogamos, Padre, que nos alimente con su palabra en esta mañana. Permítanos recibir este almuerzo glorioso para nuestra vida espiritual, que podamos ser llenos, satisfechos y que podamos crecer un poco más hacia la estatura de Cristo por medio de su palabra. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21. Romanos, capítulo 3, versículo 21. El tema que estaremos exponiendo en esta mañana es el Evangelio explicado a profundidad. El Evangelio explicado a profundidad. Y puedo recordarle que cuando un predicador va a escoger un tema, como saben los demás predicadores, hacemos el esfuerzo por sacar el tema del texto, el tema que arroja el texto. Y le aclaro esto porque quiero hacerle la salvedad de que con este tema no quiero decir que yo voy a ser profundo en esta mañana. No es que yo voy a hacer un desglose, me voy a zambullir y voy a ser profundo, sino que eso es lo que Pablo hace ahí. Pablo explica el Evangelio con profundidad en ese texto, no yo. Vamos a leer el texto y vamos a ver las profundidades que el apóstol expone en este texto. Amén. Vamos a ver si los niños me ayudan a corroborar esto. Porque cuando nos referimos a algo profundo, nos referimos a algo que va más allá de la superficie. Algo que va más allá de la superficie. Y en sentido figurado, cuando se va a explicar, uno puede hacer una explicación sobre la superficie, superficial, ¿verdad? O una explicación profunda de un tema. Bueno, el Evangelio, en sentido general, lo conocemos de manera superficial, todos, principalmente los niños. Y por eso les digo, vamos a ver si los niños me ayudan o no me hacen quedar mal. Yo voy a hacer una pregunta y los niños o adolescentes pueden responder. Todos los niños que están aquí, a ver si alguno me ayuda. Una pregunta. ¿Qué hizo Jesús? A ver, algún niño o adolescente que me responda. ¿Qué hizo Jesús? Matías. ¿Cómo? Hizo la tierra. Bien. Otro niño. ¿Qué hizo Jesús? Josué. ¿Murió por los hombres? Murió por nosotros, dijo Josué. Ven, los niños se saben lo que hizo Jesús, murió por nosotros. Creó todo. Eso es superficial. Ahora, cuando nosotros presentamos el Evangelio, decimos, amigo, Cristo murió por ti. Pero Pablo aquí en este texto responde otras preguntas. Porque, ok, Jesús murió, pero ¿por qué yo soy salvo? Porque murió. O, ¿qué logró Jesús con su muerte? ¿Qué es lo que sucede que cuando Jesús murió yo obtengo salvación? ¿Qué pasó ahí? Entonces, para eso hay que adentrarse más adentro. Y ahí Josué y Matías no van a resolver, porque si yo le pregunto qué es la propiciación o la redención, ellos no lo van a decir, porque eso está más profundo. Amén. Y de eso es que el apóstol nos habla aquí. La palabra evangelio, como sabemos, significa buenas nuevas o buenas noticias de salvación para todo el mundo. El evangelio es una buena noticia
de salvación. La salvación consiste en estar reconciliado con Dios y disfrutar de su gloria por toda la eternidad. Por eso somos cristianos nosotros. Esa es nuestra esperanza. Nosotros hemos aceptado el llamado del Evangelio porque cuando se nos predicó de que Cristo murió por nosotros, fue para que tengamos una mejor vida después de esta. Es porque se nos dijo que Cristo va a venir a buscar a los que le esperan para que podamos disfrutar de esa presencia de Dios por toda la eternidad. Esa es la salvación. Y así seremos libres del infierno y disfrutaremos de ese Dios glorioso. Nuestro Dios es perfecto, es glorioso. Y Él se nos ha ofrecido para que lo disfrutemos por toda la eternidad. Allí no habrá sufrimiento, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. No hay angustia, no hay amigos falsos, no hay pecado, no hay nada que nos saque una lágrima. Estaremos con Dios. Los sufrimientos se quedan de este lado. Esa es la salvación. Y eso es lo que nos ofrece el Evangelio. La buena noticia para que seamos salvos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no podemos estar en la presencia de Dios por toda la eternidad? ¿Por qué hay que traernos un Evangelio, una buena noticia? Es que para estar en la presencia de Dios se requiere una justicia, o sea, una rectitud perfecta, la cual fue perdida en el huerto del Edén. Adán y Eva, como sabemos, antes de tomar del fruto de la ciencia del bien, del árbol de la ciencia del bien y del mal, el fruto prohibido, antes de ellos desobedecer el mandato de Dios, antes de ellos cometer pecado, ellos gozaban y disfrutaban de una comunión íntima y perfecta con Dios. Pero cuando ellos pecaron, esto se quebrantó. Fueron separados de Dios. Y toda la humanidad nació de aquel lado. Toda la humanidad nació después que Adán y Eva pecaron. Por tanto, nacimos con esa comunión con Dios rota. Nacimos siendo enemigos de Dios. Por eso fue que el pastor Natanael decía que, hablando de la bebé de Efraín, que está en el vientre de su esposa, decía que ya ella está destituida de la gloria de Dios. Que Isabela ya está destituida, él decía. Porque es que eso viene desde Adán. No hay que esperar que ellos digan una mentira. No. Ya la naturaleza pecaminosa viene en el paquete. Desde que ellos salen, que le dan la nalgada, ellos gritan. Ya ahí comenzaron a pecar. Comienzan a reflejar su naturaleza pecaminosa. Eso se perdió en el huerto del Edén. Entonces la humanidad necesita reconciliación con Dios. Se perdió esa rectitud. Somos pecadores. Entonces, para estar en la presencia de Dios, necesitamos ser rectos. Y eso es lo que no hay, rectitud. Esa justicia requerida para estar en la presencia de Dios. Nosotros, para estar en la presencia de Dios, necesitamos ser perfectos. Porque Dios es glorioso y santo. Para estar en su presencia y disfrutar de su gloria por toda la eternidad, necesitamos tener un carácter perfecto. Pero hay algo. El versículo 20, aquí en Romanos capítulo 3, el versículo 20 nos enseña que esa justicia no se adquiere por las obras. Vamos al versículo 20. Pongan su dedo en el texto, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí el apóstol Pablo le escribe esta carta a la iglesia que está en Roma, una iglesia mayormente gentil, pero también con algunos judíos, ¿verdad? Recuerden que los judíos estaban regados en todo el imperio romano y habían permeado el cristianismo con sus enseñanzas judaizantes, con sus enseñanzas de la ley. Entonces Pablo le está escribiendo a estos hermanos en Roma y le está diciendo: por la ley nadie será justificado. O sea,
obedeciendo la ley al pie de la letra, cumpliendo con todas las ceremonias, llevando todos los rituales, haciendo todo lo que dice la ley, el hombre no será justificado. Porque no puede. Fallamos. El pueblo de Israel no entendió cuál era el propósito de la ley. Aquí dice, en el versículo 20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ese era el propósito de la ley, que ellos entendieran. Cuando Dios le dice, no matarás o no cometerás adulterio, cuando ellos vean que ellos se enojan y quieren matar a su prójimo, o cuando cometen adulterio con el otro, Dios quería que ellos vieran que no podían obedecer ese mandamiento. Quería que entendieran que ellos eran malos y que necesitaban buscar esa justicia que ellos no tienen en otro lugar, que es Cristo. Solamente en Cristo es que está la justicia que necesitamos para poder estar en la presencia de Dios. Eso nos dice entonces nuestro texto en el versículo 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ustedes ven cómo dice el apóstol Pablo. Pero ahora, sin la ley, sin la ayuda de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo así? Pero ahora que Cristo murió, ahora que Cristo vino y dio su vida en la cruz, ahora que ya no hay que sacrificar cordero, la justicia de Dios se ha manifestado, se ha abierto. La justicia de Dios. La justicia de Dios es la justicia que nosotros necesitamos para estar en la presencia de Dios. Otra vez lo digo. Por tu justicia, ¿qué es tu justicia? La conducta que tú tienes. Bueno, en tu justicia, a veces tú le das un pan a una persona, pero a veces tú le das un boche a otra. Entonces tú tienes una justicia imperfecta. No puedes estar en la presencia de Dios. Dios tiene una justicia perfecta. Dios es perfectamente justo. Y la justicia de Dios se ha manifestado. Cuando Cristo murió, se manifestó. Se le quitó la tapa. El paño que la tenía cubierta está a disposición de todos. La justicia de Dios se ha manifestado. Y la buena noticia es que es sin la ayuda de la ley. Dice, pero ahora, aparte de la ley, es sin la ayuda de la ley. No es obedeciendo la ley. Se ha manifestado la justicia de Dios. Gloria a Dios. Porque ahora se puede alcanzar esa justicia que necesitamos para tener vida eterna con Dios. Y hablando de esa justicia que se manifestó, él dice que esa justicia ha sido testificada por la ley y por los profetas. Otra vez, judíos, en tu ley que tú pensabas que era para tener justicia, se te habló de que se iba a manifestar esa justicia de Dios. En la ley y en los profetas se habló del Salvador. Se habló que venía un Redentor. Eso estaba profetizado. Cristo venía. Así que esa justicia de Dios fue testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, dice el versículo 22, por medio de la fe en Jesucristo. Y ahí él aclara. La justicia fue manifestada, pero hay una forma, hay un medio para obtenerla. ¿Y cuál es? Dice, por medio de la fe en Jesucristo. Para que la justicia de Dios sea parte de mí, de mi carácter. Para que la justicia de Dios venga a mi vida, a mi cuerpo, a mi ser. Y que yo pueda estar en la presencia de Dios sin ser consumido. Solamente eso es posible a través de la fe en Jesucristo. Fe es confiar. Debemos depositar nuestra confianza en que cuando Jesús murió en la cruz, ese sacrificio fue poderoso para perdonar mi pecado y darme esa justicia que yo necesito. Yo debo tener esa confianza de que ese sacrificio fue real. Yo debo creer primeramente en ese hecho histórico. Yo debo creer que esa historia de que Jesús murió en la cruz fue real. Vivimos el 2021 después de Cristo. Cristo existió hace 2021 años. Esta historia es real. No han podido negarla los científicos y los ateos. Solamente deben limitarse a decir que ese Jesús no es Dios. Sin embargo, nosotros creemos que sí es Dios. La historia es real y nosotros debemos de creer que cuando Jesús dio su vida en la cruz, lo hizo por la salvación del mundo.
Así esa justicia viene a ser parte de nosotros. Por la fe en Jesucristo, versículo 22, para todos los que creen en Él. Aquí otra vez repite fe con otra palabra que es creer, pero el énfasis o el enfoque que quiere hacer el apóstol con esta segunda parte es que está disponible para todos. Es por la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Todo el que quiera creer puede poner su fe en la muerte de Cristo. Si usted, amigo, está aquí en esta mañana y no ha depositado su confianza en Jesús, si usted no ha entendido que cuando Jesús dio su vida en la cruz era para que sus pecados sean perdonados, créalo ahora. Confía en eso. Así como usted confía que esa silla lo aguanta y usted fue y se sentó así, sin temor a caerse, usted depositó su confianza en esa silla, deposite su confianza en Cristo, ríndase a Él para que sus pecados sean perdonados. Todos sin excepción alguna tienen oportunidad. ¿Por qué? Esa respuesta la da ahí mismo el versículo 22, porque no hay diferencia. No hay diferencia entre un hombre y otro, entre una mujer y otra mujer, entre un ser humano y otro ser humano. No hay distinción, no hay diferencia. Así que la salvación está disponible para todos los que creen. No hay diferencia entre uno y otro. ¿Y por qué no hay diferencia? La respuesta es la del mismo. Versículo 23. ¿Por qué no hay diferencia? Por dos cosas. Primero, por cuanto todos pecaron. Y segundo, y están destituidos de la gloria de Dios. Aclaro este texto, mal citado muchas veces, porque presenta muchas veces este texto, aún leyéndolo, muchos lo leen, presentando el ser destituidos de la gloria de Dios como resultado de ser pecador. Y no es eso. El texto no dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No dice así. No es porque tú pecaste, estás destituido. Dice, no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos. Es por dos condiciones que tiene el ser humano. Usted pecó y está destituido de la gloria de Dios. Ahora bien, debo aclarar entonces más qué es ser destituido. Porque cuando vemos la palabra ser destituido de la gloria de Dios, lo que nos imaginamos es como que se nos da una patada. ¡Bum! Y nos destituyeron. Una mejor traducción de esta palabra, según el original, es no alcanzar o ser inferior. Así lo traducen otras versiones, según el original. Y el punto es que la idea que presenta el apóstol es, no hay diferencia por cuanto todos pecaron y no alcanzan o se quedan cortos de la gloria de Dios o de glorificar a Dios. El brillo de Dios no se ve en su vida. El brillo de Dios no se ve en su vida. No logran que el brillo de Dios se vea en ellos. No logran glorificar a Dios. Y esto lo podemos corroborar en el capítulo 1. Veamos el capítulo 1, versículo 18. Ahí se nos presentan las dos condiciones. Dice, vamos allá todos. Porque la ira de Dios, Romanos 1 y 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Son pecadores, son impíos y son injustos. Ahora vamos a ver la otra parte, que no glorifican a Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí está. No le glorificaron como a Dios y cambiaron la gloria de Dios. Eso es estar destituido de la gloria de Dios.
Así que, ¿por qué no hay diferencia entre una persona y otra? Porque todos somos pecadores y todos, o más bien, ninguno vivimos para la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Para esto fue que Dios nos creó, para que vivamos para su gloria. No para que vivamos en pecado y para las criaturas. Okay. Muchas gracias. Así que, amado amigo que está aquí, la salvación está disponible para todos. La justicia de Dios se ha manifestado para todos por igual, con el único requisito para recibirla de la fe, de creer, de confiar en Él. Todo lo podemos hacer porque todos somos iguales en la presencia de Dios. Todos somos pecadores y todos no vivimos para la gloria de Dios. Ahora bien, ¿cómo se resuelve esa situación? Lo que Pablo ahora se va a proponer, lo que el apóstol se va a proponer ahora, a partir del versículo 24, es enseñarnos cómo Jesús murió por el mundo y por Dios. Jesús murió por los humanos y también murió por Dios. ¿Por qué? Él lo dice más adelante. Él murió por nosotros para que al poner nuestra fe en Él podamos ser justificados recibiendo la justicia de Dios. Y murió por Dios para que se vea, para que se manifieste que Él es el justo. ¿Por qué? Esto lo dice el versículo 20, vamos a verlo para que no haya confusión. Versículo 26. Mírenlo. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica y que es de la fe de Jesús. Para eso Cristo murió, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Cristo murió para que Dios sea el justo y el que justifica. No es que cuando Cristo murió, Dios hizo a Dios justo. No, es para que se vea que Dios es justo. ¿Por qué? Porque hay un problema. El apóstol Pablo está presentando esta doctrina del evangelio de la salvación desde un punto de vista judicial, presentando a Dios como un juez y nosotros como pecadores culpables, condenados. Hay un juicio en el tribunal de Dios. Dios es el juez y Dios es un juez justo. De eso no hay duda. Si Dios es justo, Él no va a dar una sentencia mal. El que pecó será condenado. Entonces, ¿de qué manera puede el hombre pecador, el hombre culpable, nosotros que vivimos en pecado y no vivimos para la gloria de Dios, de qué manera podemos estar en la presencia de Dios si el juez es justo y yo soy un pecador? Ese problema lo resuelve la cruz de Cristo. Dios nos ha amado y Él dijo: yo lo voy a traer donde mí, yo lo voy a aceptar en mi presencia y seguiré siendo justo. Le voy a enviar a mi hijo. Vamos a ver de qué manera. Dice, nosotros los pecadores, ¿cómo podemos ser justificados? Dice versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Cuando hablamos de ser justificado, como le decía, esto se está presentando en un sentido judicial, en un juicio, cuando ya los abogados y los fiscales terminan de dar sus argumentos. Entonces el juez, hay una palabrita que es como rara para nosotros, da un fallo. Así se llama, no es que el juez se equivocó. Así se llama cuando el juez da la sentencia. El juez da un fallo. Y cuando el juez da este fallo, él declara a la persona inocente o culpable. Y eso él lo hace según las cosas que dijeron los abogados y los testigos.
El juez no sabe lo que sucedió en la calle. Él no sabe quién mató a quién ni nada. Él escuchó a los abogados y a los testigos, vio pruebas y él da una sentencia. Y a esa persona, aunque haya matado o no, él lo declara. Él da una declaración: usted es culpable o usted es inocente. Eso hace Dios. Dios nos declara justo, inocente en la justificación. Usted diría: por entonces Dios no es un juez justo. Si Dios declara al pecador como justo, si Dios lo declara inocente siendo pecador, entonces dirán algunos: entonces Dios no es justo. Ese es el problema que Pablo está resolviendo aquí. Dios sí es justo. ¿Por qué? Usted diría: no, pero es que la sentencia, las transgresiones hay que pagarlas. Bueno, vamos a ver qué nos dice el texto. Dice aquí que nosotros somos justificados gratuitamente, o sea, sin pagar. Ni sobornamos al juez, ni tampoco hicimos nada. No compramos nada, fue gratis la justificación. Se nos declaró justo de una manera gratis, por la gracia de Dios, por esta parte del carácter de Dios, benevolente, gratificante. Dios es gratificante. Y por esa gratificación de Dios recibimos esa justificación gratuitamente, sin pagar nada. Pero ahora viene por lo cual Dios no es injusto, porque sí hubo un precio. Nosotros no pagamos, para nosotros fue gratis, pero hubo alguien que tuvo que pagar un precio. Hubo alguien que sí tuvo que llevar la condena para que la sentencia que era sobre nosotros de condenación ya no fuera sobre nosotros, sino sobre esa persona. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto: siendo justificado gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta palabra redención hace referencia al pago de un rescate. Nosotros, siendo esclavos del pecado, condenados al infierno, siendo dominados por el pecado siendo nuestro amo, cuando Cristo dio su vida en la cruz, nos compró, nos rescató del dominio y el poder del pecado, de la condenación del pecado, y nos dejó libre. Eso es la redención. Nosotros recibimos la justificación gratis, pero Cristo pagó con su vida. Cristo pagó y nos rescató. Él le dijo al juez: no lo envíes al infierno, yo voy a pagar por ello. Ellos pecaron, pero yo soy inocente. Cristo dijo: yo soy perfecto. Cristo dijo: yo tengo una justicia perfecta, yo no merezco ser condenado, así que mi justicia yo se la doy a ellos. Tráiganme el pecado de ellos y pónganlo en mí y métanme preso a mí. Eso hizo Jesús. Ese es el glorioso intercambio. Ese es el gran evangelio. Por eso somos salvos. No porque la salvación no le costó nada a nadie. A nosotros no nos costó nada, pero a Cristo le costó su sangre. Fíjense cómo dice el texto. ¿Cómo fue esa redención? Dice, versículo 25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por eso hemos sido rescatados, porque Cristo fue nuestra propiciación. La palabra original aquí, propiciación, también se traduce propiciatorio. Dios lo puso a él como propiciatorio, a Cristo. Y cuando hacíamos la lectura al principio, en Levítico capítulo 16, usted pudo leer la palabra propiciatorio varias veces. Y es que el propiciatorio, esta parte del tabernáculo que estaba encima del arca del pacto, era el lugar donde se hacía la expiación por el pecado de la culpa del pueblo. Cuando el pueblo cometía pecado, sacrificaban el cordero y el sacerdote rociaba de la sangre de este cordero sobre el propiciatorio, y con esto era aplacada la ira de Dios, porque usted pecó y necesita ser condenado. Entonces usted trae su cordero y rocea la sangre sobre el propiciatorio,
Y de esta manera, de manera simbólica, porque nos dice el libro de Hebreos que esa sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. No era que sus pecados ya eran limpios totalmente, sino, como vamos a ver más adelante, Dios lo pasó por alto. Dios, al ellos obedecer ese mandato de ellos de sacrificar el cordero, Dios le tenía el castigo aguantado ahí. Ok, usted obedeció, sacrificó el cordero que yo dije que sacrificaran, roció la sangre sobre el propiciatorio. Entonces, eso servía para que la ira de Dios sea apaciguada. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Él fue el propiciatorio, y la sangre que Él derramó, que Él esparció en ese propiciatorio, fue su propia sangre. No fue la sangre de un cordero. Él murió, y cuando lo mataron, a Él lo clavaron, y al clavarlo derramó sangre. Y esa sangre que Él derramó es la sangre que fue rociada para que la ira de Dios sea aplacada y nosotros no seamos condenados. Eso es la propiciación, el proceso mediante el cual la ira de Dios es aplacada, es calmada, para que nosotros no recibamos la condenación eterna. Y eso lo hizo Cristo. Él fue nuestra propiciación, el propiciatorio sobre el cual fue rociada la sangre, para que seamos limpios. Ese es el corazón del evangelio. Hubo un pago. Cristo fue clavado, fue pullado. Él sufrió, derramó su sangre. Y al decir que derramó su sangre, lógicamente significa que Él murió, que Él dio su vida. Y eso fue en la cruz. Y ese es el glorioso evangelio. Ese es el fondo. No es la superficie, este es el fondo de la profundidad que explica Pablo aquí cuando habla de la propiciación de Cristo. De esta manera, entonces, nosotros recibimos la justificación. Dice el texto: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Versículo 25. Para eso lo hizo, para manifestar su justicia. Y volvemos al principio. Para tener vida eterna, lo cual es estar en la presencia de Dios, se requiere tener la justicia de Dios. Esa justicia de Dios se manifiesta cuando creemos en el sacrificio de Jesús. Cuando creemos en Cristo, se manifiesta en nuestra vida la justicia de Dios. Dios es justo y esa justicia viene a mí. Dios me declara inocente. No es cuando Dios me declara inocente, esto es la justificación. No es que Dios ya dice que yo no soy un pecador. Fíjense que nosotros nos convertimos, somos salvos y seguimos cometiendo pecado. No es que cuando usted se convierte deja de cometer pecado. Usted sigue cometiendo pecado. Sin embargo, Dios lo declara inocente, libre de la cárcel, libre del infierno. Usted sigue pecando, usted es inocente. ¿Por qué? Porque el juez está viendo a uno que está delante de usted, que se llama Jesús. Cuando Dios lo ve a usted y va a dar la sentencia, ve a Jesús delante de usted, y Jesús es perfecto, Jesús es justo y dice, es inocente. Usted no es culpable, no merece el infierno porque usted creyó en mi Hijo. Esta es la obra de Dios, dice el Evangelio de Juan, que creáis en el que le ha enviado. No hay otra cosa, no hay que ir más lejos. Es sencillo. Para ser salvo, como dice al principio, aparte de la ley, no es por hacer obras, no es por hacer buenas obras. Si queremos estar frío con Dios, cree en el que Él envió. Él envió a su Hijo para que creyéramos en Él. No haga otra cosa, cree en el que Él envió. Como le he dicho en otras ocasiones, como dice el refrán, el burro se amarra donde dice el dueño. La salvación es, como Dios dijo, cree en mi Hijo. No venga a inventar otro camino de salvación. Cree en el que Él envió. Cree en aquel que dio su vida en la cruz. Y de esa manera la justicia de Dios estará en tu vida, amigo que está aquí. Y cuando Dios te vea, verá a Jesús delante de ti. Usted no será condenado nunca, jamás. Es segura para siempre. Dice, versículo 25, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto es lo que le decía.
Dios pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cuáles pecados? Los pecados cometidos antes de Cristo dar su vida en la cruz por los pecados. Si Cristo no muere, los pecados no son perdonados. Así que los pecados pasados no fue que cuando ellos sacrificaban el cordero eran limpiados. No, Dios lo pasó por alto. Dios lo perdonó a crédito. Es como que ellos cogieron un fiado o tenían una tarjeta de crédito. Ellos cometían pecado y iban con el papel, con el cuaderno, con su papel al colmadero y le decían, apúntamelo ahí. Iban con el cordero. Mira, Dios, sacrifiqué el cordero. Apúntame esa ahí para cuando Cristo venga, yo tenga ese cordero anotado ahí y usted me perdone, Señor. Pecaste otra vez. Mira, Señor, traje el cordero. Anótame esa ahí para cuando Cristo venga y muera, yo sea perdonado. Ok. Y está ahí el cuaderno. Llegó Jesús y vinieron toda esa gente del Antiguo Testamento. Mira mi papel ahí. Vino el que va a pagar por mí. Yo no pude pagar, pero mira, Él pagó por mí porque yo creía en Él. Y con la sangre de Cristo fue borrada toda esa culpa. ¿Y nosotros? Mejor todavía. A nosotros se nos pagó adelante el crucero. Hay un crucero que va a salir por una semana para Europa. Y vamos todos nosotros. ¿Y por qué tú vienes? No, ya eso está pago ya, yo voy a entrar. O siguiendo con el mismo ejemplo, vamos al mismo colmado. Yo vine a comprar, sí, ya usted tiene 3,000 millones de dólares ahí en la cuenta, coja lo que usted quiera. Y cuando se acaben eso, hay 3,000 millones más, y eso por toda la eternidad. O mientras estamos aquí en la tierra. Ya cuando Cristo murió, pagó adelantado por nosotros. Ya no es por fiado, ahora se nos pagó adelante. Esa es la salvación. Así que a ellos se les pasó por alto en su paciencia con la mira de manifestar su justicia en este tiempo. En el tiempo que Pablo está diciendo, cuando Cristo murió. Dios manifestó su justicia, le perdonó los pecados a ellos y también a nosotros nos dejó esa cuenta ahí resuelta. Qué bueno es nuestro Señor. Entonces dice, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ese es el propósito. Dice a fin. Ese es el propósito por el cual Cristo dio su vida en la cruz. A fin de que Dios sea el justo, como les decía anteriormente. ¿Por qué a fin de que Dios sea el justo? Porque Dios, como juez justo, no puede dejar en libertad a un culpable, pero al Cristo dar su vida por ese culpable y Dios dejarlo libre, ya Dios no es injusto. Dios es justo y dice, y también el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cuando Cristo murió, Dios declaró justo al que puso su fe en Jesús. Al que no la pone en Jesús, se queda siendo culpable. El que pone su fe en Jesús, Dios lo declara inocente. El que no pone su fe en Jesús, se queda perdido, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No creyó en el que murió por él. Se va a perder. No puso su confianza en el Salvador del mundo. Y por eso se va a perder. Glorioso evangelio. Entonces, con esto viene un resultado para el hombre. Versículo 27. Ese glorioso evangelio nos trae un resultado. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Jactarse es fanfarronear, dársela. Como cuando una gente es fuerte, va al gimnasio y le gusta, porque los que van al gimnasio necesitan andar con franelita y con pantaloncitos cortos para que lo vean, porque si anda ensacado nadie le va a ver su fuerza. Andan fanfarroneando. Bueno, aquí habían algunos que querían fanfarronear de la salvación, creyendo que se iban a ganar la salvación por buenas obras. Hablando acerca de los judíos, creían que por cumplir la ley iban a fanfarronear y decir, yo me gané la salvación por las obras. Pablo le dice, ¿dónde está la jactancia? Si no es por obras, sino que por fe. Dice el texto, queda excluida. No hay jactancia en la salvación. El que quiere salvarse por sus obras, queda excluida la jactancia. No te puedes jactar. Si somos salvos, es porque somos salvos por fe, no por obras. Dice, ¿por cuál ley? Por la de las obras. Por la ley de las obras queda excluida la jactancia, no, sino por la ley de la fe.
¿Y cuál es la ley de la fe? Que si yo creo en Cristo, recibo justificación. Esa es la ley de la fe. Llévese de esa ley. Si usted cree, es justificado. Así que, versículo 28, Pablo concluye su exposición. Y la conclusión, ustedes saben, como nos enseñaron en la escuela, un resumen de lo anterior. Él concluye diciendo: concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esa es la conclusión. El hombre, o sea, la humanidad es justificada. O sea, todos no son justificados, ¿verdad? Pero la justificación está disponible para todos. Dice, el hombre es justificado si pone su fe en Cristo, por fe. Y esto sin las obras de la ley. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así que la salvación es por fe. La salvación no es por obras. Esa es la conclusión. Y esa es la profundidad que presenta el apóstol Pablo aquí. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo en el tema. Yo lo leí y ese fue el tema que me salió. No sé ahora con la exposición si usted entiende que lo que Pablo presenta ahí va más allá de la superficie. Yo espero que haya sido así. Vamos a ver entonces algunas aplicaciones. No nos vamos ahora, olvídese. Vamos a ver algunas aplicaciones resultantes de esta exposición. En primer lugar, mi querido amigo que te encuentra aquí, recibe la oferta de la justicia de Dios. No la rechaces más. Dios desplegó su justicia a través del sacrificio de Cristo. Tú no has podido obedecer perfectamente la ley. Y es más, si tú crees que lo está haciendo, es mentira, porque aquí dice, ¿dónde está la jactancia? No te puedes gloriar de que tú te vas a conseguir la salvación por las obras. Recibe esta oferta que Dios te ha hecho de la justicia. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Dios por tu mala vida. Pídele perdón a Dios por tus fornicaciones y adulterios, por tus mentiras, robos y asesinatos, por tus enojos, por tus maldiciones, malas palabras, por tus engaños. Arrepiéntete, pídele perdón y por la sangre de Cristo será perdonado. Él te acepta, no importa el tamaño del pecado ni la cantidad de pecado. Él te perdona. Todas las veces que has desobedecido a tus padres, has maltratado a tus hijos, Él te perdona y te da su justicia. Dios te trae su justicia si crees, si confías en el sacrificio de Jesús. Recíbelo hoy, amigo querido. Y nosotros, hermanos, vivamos llenos de gozo por este gran evangelio. No hay nada mejor. Estamos seguros. No hay pecado que nos estorbe. De que no, lo que pasa es que yo soy muy pecador. De nada yo me voy a perder. Y como he dicho en otras ocasiones, hay muchas personas que se descarrian porque son muy serios. Ellos son muy serios porque cayeron en una baja espiritual y comenzaron a cometer un pecado por un mes. Ellos dijeron, ay no, para yo estar en la iglesia relajando, yo mejor me descarrio. Ellos son muy serios. Dios no es misericordioso para perdonar esa cantidad de pecado. Y se descarrió. No, mi hermano, no hay pecado que nos estorbe de la gracia de Dios. No se descarrie nunca. Quédese frío adentro mejor. Que algún día usted va a estar viniendo y va a escuchar una palabra y va a revivir. Si está afuera, se va a involucrar en cosas malas que puede conseguir la muerte más rápido. Vamos a suponer que usted está frío y que usted no es cristiano, pero usted sigue viniendo aquí y no está yendo a la discoteca ni andando desordenadamente. Va a durar un chisme más vivo y puede escuchar el evangelio y arrepentirse. No se aparte. Quédese aquí adentro. No se salga. Como dicen algunos, allá afuera no hay nada. Y aunque hubiera algo, no sirve para nada. Quédese aquí adentro. No hay pecado que nos estorbe. Cristo dio su vida para perdonarnos. Vivamos llenos de gozo. Veremos el rostro de Dios. Y no moriremos.
Isaías vio a Dios y se asustó. Dijo: ay de mí que soy muerto. El apóstol Juan vio la gloria de Cristo y cayó como muerto. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, nos dice: y verán su rostro. Y nos dice que vamos a morir. Veremos el rostro de Dios y nos quedaremos ahí delante, disfrutando de esa gloria. ¿Por qué? ¿Por qué no diremos como Isaías: ay de mí que soy muerto? ¿O por qué no caeremos como Juan? Porque seremos perfectos por este evangelio, por la justicia de Dios en nuestras vidas. Seremos perfectos, y eso debe llenarnos de gozo, hermanos, esa perfección. ¿Por qué? Porque cuando estemos en la eternidad, haremos lo que no podemos hacer aquí. Adoraremos a Dios a la perfección. Serviremos a Dios como no lo podemos hacer aquí. Muchas veces nos esforzamos por querer ser buenos creyentes, fieles, adorar a Dios, servir, pero somos imperfectos y nos quedamos cortos. Cuando estemos en la eternidad, hermanos, gracias a este evangelio, gracias a la justicia de Dios en nuestras vidas, podremos servir a Dios de manera perfecta. Animémonos, hermanos. Llegará un día en que seremos cristianos perfectos. No fallaremos. Mientras tanto, estaremos fallando. Sin embargo, la sangre de Cristo está ahí como nuestra garantía. No seremos condenados jamás. ¿Qué más podemos tener como aplicación de este glorioso evangelio? Que debemos confiar en la provisión de Dios. Dice aquí mismo en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios nos dio a su Hijo. ¿Hay algo más grande que un hijo? No. Y Él nos dio a su Hijo. Entonces, ¿hay algo que Él nos vaya a negar? Si Él no negó a su Hijo, ¿hay algo que Él nos va a negar? No. Dice el texto: ¿cómo? Esto es lógico. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas. Y todas las cosas es todas las cosas. Todo lo que tiene nombre. Si lo necesitamos para glorificar a Dios, Él nos lo va a dar en Cristo. Así que, hermano, confiemos en esa provisión de Dios. Dios está ahí en todas nuestras dificultades. En todas. Como dice ahí mismo en Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, peligro, hambre, desnudez, espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Y esas cosas Dios nos las da en Cristo. Así que confiemos en la provisión de Dios. Niños que están aquí, si usted entiende que sus padres no le comprenden, esa es su prueba. No, que mis padres no me comprenden, ni me dedican tiempo, no me va bien en la escuela, no me va bien con mis amigos, tengo problemas con mis amiguitos. Confía en la provisión de Dios. Él te dio a su Hijo. Ora para que Dios haga que tus padres te comprendan, o que tú entiendas que lo que tus padres están haciendo es lo que te conviene. Nosotros tenemos diferentes problemas en nuestra vida. Problemas de economía, tenemos deuda, nos cancelan en los empleos, tenemos problemas de salud. A veces estamos tranquilos y vienen, no, que tenemos que hacer una cirugía, no, que vino tal enfermedad, o que mi hijo se enfermó. Tenemos problemas, diferentes problemas en la vida. Problemas de soltería y problemas de matrimonio. Algunos están solteros y esa es su situación. Otros están casados y ahora el matrimonio es su prueba. Tienen hijos, ahora los hijos son una situación. Otros no pueden tener hijos, ese es el problema. Todas esas cosas, depositémoslas en la mano de Dios. Él nos dio a su Hijo y Él nos puede dar paz en medio de todas esas situaciones. Por último,
el gran último que le gusta escuchar, pero que dicen, esperemos que ese sea el último. La aplicación que el apóstol Pablo nos da de este evangelio está en Romanos capítulo 12, versículo 1. Cuando Pablo termina de explicar el evangelio, hasta el capítulo 11, que es la explicación del evangelio, la aplicación que él presenta, versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todos estos capítulos, ¿verdad? Romanos 12, 13 y 14, son la aplicación. Es la manera en que debemos de vivir como resultado del evangelio. Solamente les voy a presentar lo primero. Presentemos nuestros cuerpos, hermanos. Demos todo nuestro cuerpo a Dios. Toda nuestra vida, démosla a Dios. Y para esto quisiera ponerlo a reflexionar en algo. ¿Qué tiempo nos queda aquí en la tierra? Nosotros somos cristianos. Decimos que servimos a Dios. ¿Cuántos años nos quedan sirviendo a Dios aquí en la tierra? ¿Usted cree que son muchos? Posiblemente 20 o 30 años. Eso no es nada comparado con la eternidad. ¿Y qué vamos a hacer en esos 20 años? ¿Qué vamos a hacer? En Mateo 24 se nos presenta dos grupos de personas que van a estar viviendo hasta el final de los tiempos, para cuando Cristo venga. Un grupo son los que dice, como en los días de Noé, estaban comprando, edificando, plantando, dándose en casamiento, y no entendieron hasta que Noé entró en el arca. Ese es un grupo de personas, los que van a estar viviendo, trabajando, aumentándole su sueldo. Bueno, yo voy a construir aquí, ahora voy a construir allí, voy a comprar aquella parcela, me voy a casar, voy a tener hijos. Voy a la iglesia también. Yo voy a la iglesia, pero estoy aquí plantando. Pero hay otro grupo que presenta Mateo 24, y es lo que dice en el versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay un grupo que va a estar predicando el evangelio del reino en todo el mundo y vendrá el fin. Hay otro grupo que va a estar plantando y edificando. Yo te pregunto, ¿de cuál grupo tú eres? Y no entendieron hasta que llegó, hasta que se cerró la puerta del arca y se lo llevó a todo el agua, lo ahogó a todo. Hermano, mi amado hermano, ¿de cuál grupo tú eres? ¿De los que están plantando y edificando y casándose y dando en casamiento? Simplemente eso, o de los que están llevando el evangelio. Hermanos, Cristo dio su cuerpo en la cruz por nosotros. Demos nuestro cuerpo por Él, por su gloria, por su reino. Él viene, pero este evangelio del reino debe ser predicado en todo el mundo. Y hermanos, eso no es para los americanos, para la gente de Estados Unidos. No, esos son la gente de Estados Unidos, los americanos que tienen dinero. Ellos son los que tienen que ir para allá, para Pakistán, para China, a llevar el evangelio. A veces nosotros vivimos aquí en estos países como que las misiones, el llevar el evangelio a otra parte, no es cosa de nosotros. Yo ni oro por eso. Eso es de americano para allá. Mi vida, eso no está en mi agenda. Ser misionero, llevar el evangelio, eso no es parte de mi agenda. Eso es de americano y de agencia misionera. Por Cristo no va, si es por ti, Cristo no va a venir. Si es por ti, Cristo no viene, porque será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Hermano, ese mandamiento Cristo se lo dio a su iglesia, a sus discípulos. Él dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. A todos nosotros se nos dijo ese mandamiento. Sí, pero no todos tienen que ir. Ok, no todos, porque vayan algunos. Todos solamente decimos, como dice una frase por ahí, alguno lo va a hacer, alguien dirá, no sé, no me lo sé bien, pero hemos tomado eso. Alguien lo va a hacer. No todos tienen que ir, pero nunca aparece uno que diga, yo voy a predicar. Pero yo le puedo decir algo que
Así mismo, ¿verdad? No todos tienen que ir, pero también, hermanos, hay lugares donde el evangelio no se ha predicado. Y les digo algo, que hay personas de esos países que vienen a nuestros países, aquí en Latinoamérica. Hay chinos que vienen aquí, árabes, muchas personas de otras naciones. Bueno, no tenemos dinero para ir, no hablamos su idioma. Usted puede estar seguro que la mayoría de los que vienen aquí hablan el español. Busquemos a esa gente y prediquémosle. ¿Cuántos picapollos chinos y tiendas chinas no hay aquí? Agarremos todos esos chinos y prediquémosle y mandémoslo para allá, para China, para que ellos le prediquen a sus chinos. Y no tenemos que ir. Y así con otras personas de esos países. Y así vamos a estar aportando para que el evangelio llegue a todo el mundo. Esos chinos que están aquí, muchos de ellos hablan español. Hemos hablado con algunos de ellos. Entonces, hermanos, meditemos en esta palabra. ¿Cuándo tú te decidirás completamente a servirle con toda tu fuerza a Dios? Cuando tú termines de establecerte económicamente. Te estoy diciendo, el reloj va corriendo. Los años van pasando y van quedando menos tiempo. Yo no sé si a mí me quedan 20 años fuerte, con vigor. 20 años. Quizás me queden 20 años con vigor. Si no muero antes de cualquier otra cosa. ¿Y a ti cuántos años te quedan con fuerza? ¿Y qué vas a hacer? ¿A seguir pegando blow? ¿A seguir llenándote la barriga con mariscos? ¿Vistiendo la última moda? Eso es lo único que te importa. Ahorrando para enviar a tus hijos a la universidad, para que sean alguien en el mañana según el mundo. Fajémonos, hermano, por el reino. Si hemos creído en Cristo que nos justificó, eso trae un resultado en nuestra vida. Y es que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Así que medita en esto. ¿De cuál grupo tú eres? ¿De los que están edificando o de los que están llevando el evangelio? Con su vida y con las palabras. Vamos a orar. Padre, gracias por su misericordia para con nosotros. Bendíganos, Dios. Gracias porque sus misericordias son grandes. Y en nuestra debilidad, usted, Señor Dios, nos ayuda perdonando nuestros pecados. Inteligencia espiritual.